Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos a su canal, Eric Miranda CR. Hoy vamos a hablar del principio de legalidad y su importancia en un Estado de Derecho, su aplicación práctica en una democracia, en un Estado de Derecho. En esta aproximación al tema, vamos primeramente a abordar el concepto de Estado de Derecho, porque no podemos hablar de principio de legalidad en un Estado de Derecho si no conocemos el concepto de Estado de Derecho. Es una expresión bastante trillada, bastante utilizada, cada quien según su conveniencia, cada quien cuando necesita recurrir a la muletilla de este es un Estado de Derecho, por lo tanto se me deben respetar y garantizar mis derechos, pero cuando no nos conviene, entonces nos olvidamos. ¿Pero qué es? ¿Qué es el Estado de Derecho? Es la pregunta que nos hacemos. De una manera muy puntual, muy concisa, sin ahondar mucho en detalles técnicos y doctrinarios, podemos conceptualizar el Estado de Derecho o un Estado de Derecho como aquel modelo de sociedad en donde un grupo de personas decidieron o deciden organizarse para conformar una figura jurídica denominada Estado, en el cual los ciudadanos, las personas que integran ese Estado, ¿sí?, rigen su conducta por normas jurídicas, normas de derecho. Una norma jurídica básicamente es una norma de conducta de carácter obligatorio, de carácter coercitivo, a las cuales las personas se sujetan. Normas jurídicas que entonces están previamente establecidas, de modo que cada uno de los participantes de aquella sociedad, incluyendo desde luego al propio Estado, conocen de antemano lo que está permitido, lo que está prohibido, conocen sus derechos, conocen también sus deberes y sus obligaciones y desde luego las consecuencias del cumplimiento o del incumplimiento de esas obligaciones, buscando con ello resolver de una manera justa, de una manera equitativa, los conflictos que de forma natural se pueden generar en cualquier relación o en las relaciones humanas de convivencia. Entonces, en el Estado de Derecho, las personas tienen de antemano el esquema jurídico, el esquema de normas al cual deben sujetar su conducta. Las personas, incluyendo al Estado. Y quiero citar acá lo que al respecto ha dicho la Organización de las Naciones Unidas por medio de su Secretaría General, y cito: el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluso el propio Estado, están sometidos a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, principio de legalidad, principio de no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Como podemos ver, este concepto de Estado de Derecho se encuentra íntimamente relacionado, íntimamente ligado también al tema de los derechos humanos, a todo lo que es la teoría de los derechos humanos, puesto que en ausencia de Estado de Derecho, la conducta del Estado, el Estado entendido como todo el aparato que gobierna, no tendría límites, no tendría barreras que impidieran el exceso en el ejercicio del poder de imperio
que desde luego tienen los estados por ser necesario para poder realizar el proyecto de estado que se pretende. Pero si no existieran normas jurídicas, si no existiera ese bloque de legalidad y también lo que llamamos el bloque de constitucionalidad, pues el Estado podría violentar con frecuencia, y con mucha frecuencia, más de la que podemos suponer, podría violentar los derechos y las garantías que las personas tienen. Esto porque no existen reglas claras, digamos así, reglas claras del juego, al cual todas las partes involucradas en la sociedad deben someterse, y entonces quien gobierna, como les decía, no tiene una barrera de contención que impida el ejercicio abusivo del poder de imperio. Dicho esto, uno de los principios fundamentales, como vimos en la referencia, en la cita de las Naciones Unidas, uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es el principio de legalidad, el principio de legalidad. Es fundamental para garantizar que efectivamente la sociedad sea democrática, sea respetuosa de los derechos y garantías de las personas. Pero ¿qué es el principio de legalidad? Quiero que lo veamos a la luz de dos textos jurídicos. El primero de la Constitución Política de Costa Rica, que es en donde nos encontramos, y el segundo de la Ley General de la Administración Pública, que es la norma general que regula el funcionamiento del aparato estatal, por lo menos en nuestro país, en Costa Rica. Si ustedes nos ven desde otro país, nos podrán decir en los comentarios cuáles son las normas en sus países en donde están donde se encuentra contenido el principio de legalidad. Lo pueden dejar en sus comentarios. El artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica dice: los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Escuchemos, están obligados a cumplir los están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no contenidas en ella. No pueden ir más allá de lo que la ley les autoriza a hacer. Por otra parte, el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública cita: la administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento según la escala jerárquica de las fuentes, o sea, según la escala de las normas jurídicas. Entonces, a partir de estos dos textos, podemos decir que el principio de legalidad implica, dentro de lo que es el sometimiento del Estado, del aparato estatal y de sus agentes, principalmente de los funcionarios públicos, a la ley, a las normas jurídicas, que los funcionarios públicos, solamente pueden realizar aquellos actos, aquellas conductas que expresamente la normativa jurídica, la ley u otros instrumentos jurídicos como los reglamentos les autoricen. No pueden hacer más allá de lo que allí esté establecido, esté contenido. Lo que desde luego deriva en otro principio, que es el de seguridad jurídica, también importantísimo en una sociedad democrática. Para dar algunos ejemplos, el policía, cuando detiene a una persona, sabe que únicamente, exclusivamente, puede requerirle los documentos que la ley le permite que le solicite al conductor. El conductor sabe de antemano por cuáles conductas el oficial de policía puede sancionarlo, o la autoridad judicial posteriormente podrá imponerle un castigo, una sanción. No puede apartarse el agente del Estado del esquema sancionatorio que la ley establece.
Ese es el principio de legalidad. Y ese es el principio de seguridad jurídica. El ciudadano sabe de antemano lo que puede hacer, lo que no puede hacer y, como les decía, las consecuencias de sus actos. Otro ejemplo, aquellos municipios que van a pagar sus impuestos, de antemano conocen las tarifas, los porcentajes que la municipalidad puede cobrarles. La municipalidad no puede cobrar más allá de lo que la ley le autoriza a cobrar. Y así muchos otros ejemplos, desde luego, que también ustedes los pueden dejar en sus comentarios. Bien, entonces, el funcionario, la persona funcionaria pública que transgreda el principio de legalidad puede incurrir en una desviación de poder que es castigada, que es penada, sancionada, desde sanciones penales, responsabilidad civil o responsabilidad administrativa. Así entonces podemos entender por qué decimos que el principio de legalidad, repito, que es la sujeción del Estado, del aparato estatal y sus agentes al marco jurídico, al ordenamiento jurídico, podemos entender por qué el principio de legalidad es sustento, es base de un Estado de derecho. Si nos apartamos como funcionarios públicos del principio de legalidad, el Estado se convierte en un Estado autoritario, en un Estado que se aparta de las normas democráticas, de las normas de convivencia más básicas, para lo cual surge el Estado o la idea de Estado democrático moderna que hoy tenemos. Y entonces conocer, entender nuestros derechos, nuestras obligaciones y por supuesto hacerlas cumplir, fortalece sin duda la democracia de nuestros países. Y bueno, amigos, por hoy eso es todo. Espero les haya gustado este pequeño comentario. Si es así, denle por favor like al video, suscríbanse, aquí está Eric Miranda CR, suscríbanse al canal, activen la campanita también para que YouTube les informe cuando tengamos un nuevo video, y déjenos sus comentarios, qué es el principio de legalidad para ustedes y cómo se refleja en el ordenamiento jurídico de sus países si nos ven desde el extranjero. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, cuídense mucho, chao.